Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Queridos amigos, tienen su dispositivo a la mano y ya lo saben, no sé, ahorita nos escuchan por radio y en algún momento les es fácil tener algún dispositivo electrónico. También pueden enlazarse, escucharnos a través de radiocañón.com, /XEABC, queridos amigos. Bueno, pues un privilegio estar con ustedes en una mesa extraordinaria con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, científico mexicano, neurocirujano, especialista en robótica, defensor de derechos humanos. Un privilegio compartir con él, con la maestra Ceci Tapia Solidaridad Mil. Ella es directora de redes y de derechos humanos, y por supuesto también tendremos el tema por demás interesante en el aspecto, en el ámbito internacional, con el maestro Gerardo Castilleja del Instituto Schiller. Así que vamos a hablar sobre una conferencia internacional que hubo el día de hoy, con personajes con una solvencia tremenda por los cargos que tienen, los que han tenido, y qué es lo que está sucediendo en la guerra contra la libertad de expresión internacional. Así es que aquí hay que ver esto, como en propio Estados Unidos están atacando su primera enmienda, que es la Carta Fundacional de los Objetivos Fundamentales que tienen en su Constitución, así como también el hablar de terrorismo, pero sin embargo estar señalando como terroristas a aquellos que piensan diferente y que simplemente se expresan de manera diferente y violentan el derecho a la libre información, el derecho a la información, el que también es inalienable junto a la libertad de expresión. Entonces es un programa muy interesante. Yo les pediría, maestros queridos de la mesa, si pudiésemos entrar con el maestro Rodolfo Ondarza Rovira. Hay un tema que lo tenemos pendientes y que es muy importante, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, sobre el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el tema que alude a la salud. Si fueras tú tan amable en darnos tu comentario, muchísimas gracias. Te escuchamos con mucha atención. Buenas tardes, muchísimas gracias, Celeste. Muy buenas tardes a todo el panel, a la amable audiencia, y un saludo a Mónica Luz, a nuestro productor general. Pues efectivamente, recientemente, como todo el mundo sabe, fue el cuarto informe de gobierno, y lo que nos gustaría es detenernos un poco en la parte de salud. Este fue el informe número 15 que rindió el mandatario Manuel López Obrador desde que tomó posesión como presidente de México. Pues cada 3 meses ha rendido uno. El informe de 1 de septiembre de 2022 es el cuarto informe correspondiente a su cuarto año de gobierno. Y pues nos ha comentado durante este informe que está por convertirse en realidad el principio de que la educación y la salud no son privilegios, sino derechos del pueblo. Él comentó: vamos a hacer realidad el derecho del pueblo a la salud. Y desde Palacio Nacional el presidente resaltó que tras las acciones emprendidas por la urgencia para salvar vidas durante la pandemia de COVID-19, su administración se ha concentrado en crear uno de los mejores sistemas de atención médica universal y gratuita a nivel internacional. El gobierno se ha centrado en crear uno de los mejores sistemas de educación médica universal y gratuita en el mundo, así se expresó. El gobierno de México aseguró que fortaleció las acciones de salud pública y atención médica mediante las Jornadas Nacionales de Salud Pública, la implementación de manera permanente de la vacunación en niñas y niños y la atención a enfermedades crónicas y el cuidado durante el embarazo, el parto y puerperio. En cuanto a la atención de las adicciones en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz, bajo un enfoque integral,
integral se incluyeron acciones de apoyo a la salud mental. Por ello, se tienen avances en la capacitación del personal de la salud, del primer nivel de atención de todo el país para atender sus afecciones. La puesta en marcha del proceso de federalización mediante convenios con los gobiernos de Nayarit, Tlaxcala y Colima ha permitido transferir los servicios de sus centros de salud y hospitalarios al bienestar. Y comentó el mandatario, el modelo de atención integral se basa en la operación y coordinación estrecha entre los componentes de atención médica y de acción comunitaria, fomenta la promoción de la salud y la prevención de enfermedades locales con respeto a los derechos humanos y a los usos y costumbres. También continuaremos en la aplicación del sistema federalizado IMSS Bienestar para concluir a mediados del año próximo en todos los estados de la República. Vamos a hacer realidad el derecho constitucional del pueblo a la salud. Habrá que comentar también que se han ratificado. Parece que hubo un corte, queridos amigos, un error técnico, pero bueno, mientras todo eso se restablece y después de escuchar estas palabras que además son muy importantes en relación a la experiencia médica y científica del doctor Rodolfo Ondarza Rovira, pues vamos a esperar a que se hagan el contacto y también pues para poder platicar con Gerardo Castillejos, nuestra muy querida y pues obviamente insustituible Celeste Sáenz, y mientras esto pasa vamos a platicar un poquito en relación a lo que ha pasado en las redes sociales. Y obviamente los temas económicos de los que nosotros tanto hemos platicado siempre en este programa Voces del Periodista. El dólar es un tema que a todos los mexicanos nos tiene un poco preocupados. Pero también hay un tema que nosotros no hemos visto porque hemos escuchado durante mucho tiempo con este nuevo informe de gobierno del cual vamos a terminar de escuchar al doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Se ha hablado de temas económicos y macroeconómicos, pero esto, ¿en qué afecta a nuestro país? Que no han reconocido que los asuntos económicos mundiales están afectando no solo a México, sino están afectando, por supuesto, a el dólar, al petróleo, etcétera, etcétera. Hace unos días decidió la Comunidad Europea ponerle un tope salarial, un tope económico al barril de petróleo ruso. Esto ha hecho una situación verdaderamente terrible porque obviamente Rusia, aunque todavía no ha terminado de pronunciarse, estamos hablando que pues va a haber consecuencias graves. Y estas consecuencias, pues bueno, yo creo que después de seguir escuchando al doctor Rodolfo Ondarza, ya con nuestra querida Celeste Sáenz, que ya está aquí en la línea, pues podamos nosotros continuar y ya les platicaré más adelante, con mucho gusto, lo que está pasando en Rusia, la Unión Europea, pero sobre todo, cómo afecta México y lo que las redes sociales traen para nosotros. Muchas gracias, querida Celeste, te devuelvo el micrófono. Gracias, Ceci, querida, muchísimas gracias. Y bueno, pues se cortó la llamada, pero seguiremos escuchando a ti y al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, precisamente sobre tópicos interesantes del sector salud y que están en el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, doctor, te seguimos escuchando. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Pues comentábamos que se han ratificado ya 1,470 trabajadores de la salud que laboraban como eventuales o por contrato. Y también vale la pena señalar que en los hospitales y bienestar, a junio de 2022, el sistema de abasto institucional del IMSS registró 98% de recetas surtidas de manera parcial y 90% de forma completa. El objetivo es transferir a la red de unidades de salud que la entidad federativa decida para que sean operados por el Instituto Mexicano del Seguro Social por medio del IMSS Bienestar para el otorgamiento a la población sin seguridad social de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. Respeta la decisión de las entidades federativas a su adhesión y a la participación voluntaria de los trabajadores de salud. Las acciones atienden a la organización, operación, conservación de las unidades de salud en las necesidades de equipamiento, personal médico y el abasto de medicamentos e insumos con base en el modelo de atención integral a la salud, orientados a contribuir
a la atención médica universal y gratuita. Esto lo dijo nuestro mandatario en este cuarto informe de gobierno. Asimismo, que se crearán 55 universidades, imagínense, amigas, amigos, 55 universidades más, estas últimas para la formación de médicos y enfermeras, a fin de revertir el déficit de profesionistas en estas especialidades. Las 55 universidades formarán parte de la red de planteles de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García. Con eso también empieza el pasado 22 de agosto la tercera jornada de reclutamiento de médicos especialistas en el país, en la que se ofertan 4.838 vacantes en 15 estados del país. También, finalmente, comenta nuestro mandatario durante este cuarto informe de gobierno, el estar feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político. Muchas felicidades para todos nosotros como mexicanos, porque estamos cada vez mejor en cuestiones de salud universal, gratuita y humanista. Es cuanto. Muchas gracias, Celeste. Gracias, al contrario, gracias a ti, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, te volveremos a escuchar más adelante. Es muy interesante lo que nos dices y sobre todo esto de que el pueblo de México ha dejado atrás el analfabetismo político. Ya no nos ha sido tan fundamental, queridos amigos, las mañaneras. Ya no nos dejamos con que nos hagan aburridas al hablar de temas económicos y otras cosas. No, estamos involucrados en ello. Es un cambio de pensamiento importantísimo. Y bueno, que viva México. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir aquí en Radio Cañón, las 7:60, escuchando Voces del Periodista. Esta frecuencia donde la pluralidad es verbo, queridos amigos, donde el respeto a las audiencias es fundamental. Y bueno, yo les pediría a nuestra queridísima Ceci Tapia Solidaridad 1000, si pudiera continuar, nos daba algunos datos económicos de la pospandemia. Nos vas a tocar algún otro dato que tiene que ver con el Politécnico y con la CEA en la cuestión de reparación del daño, Ceci, querida. Adelante, te escuchamos con atención. Claro que quería que le dice con mucho gusto, maestro, muy buenas tardes. Pues bueno, de repente las cosas técnicas nos mueven un poco. Ya se le empezó a platicar a la audiencia acerca de el dólar está 20.11 el día de hoy, y no está, quiero comentar esto porque yo he escuchado algunos comentarios, programas en YouTube, porque bueno, la tele ya no se ve en esta nueva y actual sociedad, y veía que dicen, pero el dólar subió, ¿no? Toda la gente odiadora, el dólar subió, es falso que no iba a subir. Por supuesto que subió, si no te recordamos, acabamos, y todavía no terminamos porque China acaba de cerrar una ciudad por el COVID, y también ahora está en esta situación de viruela del mono, que esperemos que nadie nos vea, y resulta que, pues sí estamos saliendo de una pandemia que sigue en el mundo, que gente que aún el día de hoy está contagiada de COVID, que empezó como coronavirus, etcétera, en cambios de nombre, ¿no? Y que ha habido pues varias cepas, etcétera. Y esto ha hecho, por supuesto, que el dólar, el peso mexicano frente al dólar, pues está dando una buena pelea y una lucha con dignidad. Eso sí quiero comentarlo, porque mientras la oposición, desde que empezó estos mandatos, dijeron, el dólar va a estar en 30 pesos. Bueno, señores, hemos tenido un dólar en menos de 20 pesos. En este sentido, que hablo de la lucha de dignidad, el día de hoy amanece en 20.11, pero muy alejado a sus tráficos y esta tragedia que ellos han intentado inculcar al pueblo mexicano de, oye, ¿sabes qué? Esto va a ser una tragedia, que estamos mal. Que hay muchas cosas que no se han mejorado, pero no es el tema el dólar. Por supuesto hay una inflación, pero esa inflación tiene que ver también con la guerra, con la pandemia y con muchísimas cosas que desgraciadamente no solamente afectan a México, sino están afectando al mundo. Hoy mismo, y en estas tesis, si ustedes revisan, bueno, hemos platicado que estamos censurados, en Alemania se ha levantado la gente por la censura que hay contra Rusia. Y ustedes van a decir, ¿cómo es posible? Porque pareciera que las personas no se dan cuenta de lo que hacen.
quienes los dirigen o quienes por elección o por como sea su situación democrática haya llevado al poder a muchos personajes. Y lo estamos viendo hoy nuevamente, lo repito, en Alemania, quien a gritos de que abran el gasoducto de Rusia les provee gas. Eso tiene que ver por la decisión que han tomado sus líderes de no hacer caso al pueblo alemán, sino a la OTAN y a todos sus miembros que siguen castigando a Rusia. Y Rusia al día de hoy no ha sido aceptada como ellos quisieran. ¿Por qué? Porque los BRICS, sus principales aliados, vamos a hablar India y China principalmente, le han comprado este gas que han dejado de consumir el pueblo europeo. Y esto ha hecho que Rusia no deje de tener sus ingresos. Y de la misma manera, China y India, que además tienen datos económicos interesantísimos, todos estos datos, como bien nos dijo nuestra querida Celeste Sáenz, post pandemia, en las cuales nos están indicando que mientras ellos, en su economía India ha alcanzado más de 854.700 millones de dólares, mientras la británica, discúlpenme, 816.000. Esto sugiere que el Reino Unido también ha caído y que la libra esterlina se ha desplomado más del 8%, lo mismo que el dólar. Y recordemos que la Unión Europea tuvo una pérdida fatal en su moneda, el euro. Entonces, es importante que nos demos cuenta que no solamente está afectando a nuestro país, y si nosotros ya reconocemos lo que está pasando en el mundo, no podemos decirnos unas personas que tenemos un pensamiento crítico y decir, no, es que dijeron que no iba a subir el dólar y que no iba a subir la gasolina y que no, cuando se ha estado luchando, porque también esto se tiene que decir, querida Celeste. Si la gasolina el día de hoy no ha bajado, no tiene que ver tanto por el subsidio que sí han recibido, porque ha habido una ganancia y un excedente petrolero en nuestro país a partir justamente de la guerra. Tiene que ver que los empresarios no han querido sacrificar un peso de ganancia. Es decir, aunque ya tienen el subsidio de IEPS, ellos no han querido bajar la gasolina y pudieron haberlo hecho. Eso debe quedar muy por sentado, que no todo tiene que ver con la presidencia, porque el poder económico en México y en el mundo es por demás importante, señora Celeste. Bueno, yo creo que con esto, y si le echamos un poco de más pensamiento, nos daremos cuenta que si en Europa están peleando Francia, Italia y Alemania en contra de la OTAN, en contra de sus gobernantes para que les permitan tener gas y una vida digna, en México y en toda Sudamérica deben seguir ese camino. Y digo, no es que estemos hablando de la insurrección, sino al pensamiento crítico en el cual, si tú eliges a un gobernador, del que sea, tienes que exigirle la razón por la cual ha sido votado. Y bueno, vamos un poquito al Politécnico, querida Celeste. Resulta, y es muy apenado, porque el Politécnico es la universidad para este año 2022, la número 6 más importante. La primera, como siempre, pues es la UNAM, pero que siempre le han querido un golpe grande, les han querido dar al Politécnico de que sean pues una universidad en donde ya no de ingenieros, sino de técnicos profesionales, así robándoles a los estudiantes esta idea del posgrado. Entonces, sí es importante que el pueblo de México se dé cuenta que esta institución al servicio de la patria hoy lo requiere. Resulta que estuvieron en el Palacio Nacional y se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no solamente hay 5 universidades, vamos a llamarlas así, institutos superiores, de estudios superiores y vocacionales, que ahora son CECI, centros de estudios tecnológicos, en los que se ha estado solicitando que les resuelvan no solamente las cuotas, porque recordemos que la educación en México es gratuita. Entonces, ¿quiénes están pidiendo que haya cuotas tan altas? Entonces, bueno, están buscando soluciones y están todos, el gobierno, los estudiantes, los maestros, los directores en la mesa. Es importante que apoyemos que hay un pliego petitorio de tanto alumnos y familiares, y que no solamente tiene que ver con el tema económico, sino también tiene que ver, como también pasó hace 2 años en la UNAM, hablando del acoso sexual hacia los maestros, a la falta de profesores, que bueno, finalmente no se puede tener todos los alumnos si no hay
más maestros que los atiendan, y hasta el día de hoy hay 12 planteles en paro y bueno, los doctorados y las maestrías en ciencia de comunicación, etcétera, etcétera, así como las ciencias de ingeniería y cómputo también se han unido a este paro. Entonces, bueno, quedamos como muy atentos a esta situación que ya Celeste, queridos amigos, y bueno, rápidamente nos vamos a ir a la CEA. Resulta que estos angelitos de la CEA cada vez quieren cambiar la reparación de daño y el reembolso económico a quienes sufren del acoso o que sufrieron generalmente desde 2012 a la fecha del acoso institucional. Hablemos, por ejemplo, el caso de Vallarta, que ahorita está muy famoso, y que de repente nadie recuerda que existen muchos más, los 43, existe Brenda Acevedo, existe Pablo Green, existen muchos más, ¿no? Entonces, de repente me dicen, no, ya no, me tienes que traer CFDI, y si yo no tengo dinero y me compro una torta en la esquina que cuesta 20 pesos, pero he venido 365 días y no tengo una constancia para decirte que compré una torta de 30 pesos, 365 días, entonces no te voy a reembolsar tu dinero. O sea, esa lógica muy interesante es la que está utilizando la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se necesita la humanidad, y yo comentaba, hay errores judiciales que están costando al pueblo de México esa duda acerca de la procuración de justicia. Se debe corregir, se debe ayudar a las víctimas, no solamente con dinero, sino a que vuelvan a ser parte de la sociedad, pero también se debe de humanizar a las instituciones. Y con esto termino. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, querida Celeste. Gracias, Ceci, querida. Amigos, vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, este programa que desde hace 22 años está con ustedes. Gracias a ustedes que nos permiten compartir la vida. Ha sido transmitido de manera ininterrumpida. Un privilegio estar con ustedes. Aprovecho abro un espacio, porque ahorita en el corte, queridos amigos, recibí la llamada de un compañero periodista que es sumamente solidario. Quiero decir que más allá de ideologías, de manera de pensar o de opiniones diferentes en el ámbito de lo político, hay algo que nunca debemos soslayar, que es el aspecto humano. Y agradezco enormemente a Gustavo Adolfo Infante, es un periodista de espectáculos, pero que hace excelentes entrevistas, que tuvimos una convivencia de la Posada del Periodista el fin de semana pasado, y que él, junto con Vero, su esposa, una extraordinaria mujer, nos honraron con acompañar a nuestros abuelitos. Varios de nuestros abuelos de la Posada del Periodista, siguen sus entrevistas, siguen sus programas, y entonces la sorpresa es que llegó, los saludó, les compartió regalos, pero los escuchó cantar, platicó con ellos. Ese tiempo y esa calidad con que fueron escuchados, y la convivencia extraordinaria, que pues le agradezco, le mando un abrazo cariñosísimo. Está al tanto de algunas circunstancias que le dijeron los abuelitos y que también compartimos con él sobre lo mismo. Y me avisa, fíjense, cuando alguien se pone la camiseta y quiere apoyar y colaborar, y se lo agradezco enormemente, me llama hace unos instantes para decirme que Yolanda Andrade, esta artista Yolanda Andrade, que vio los comentarios que él amablemente subió a sus redes y en su programa de televisión, y que bueno, que nos pongamos en contacto con ella porque quiere donar sillas de ruedas. Así es que un abrazo, no puedo dejar de comentarlo. Gracias, Gustavo Adolfo, querido, un abrazo, y gracias a ti, Vero, y a todos los compañeros, un abrazo. Y gracias, por supuesto, Yolanda Andrade. Bueno, pues vamos, queridos amigos, a escuchar al maestro Gerardo Castilleja. Precisamente les comentaba, Gerardo querido, de este evento extraordinario, un evento internacional ocurrido el día de hoy, en el cual estuvieron personalidades internacionales del ámbito de la política y militar, del ámbito de la academia, en fin, de la comunicación. Yo te pediría, maestro querido,
para no abundar más en esto, que seas tan gentil en compartirnos este encuentro tan interesante, esta conferencia de prensa, que tuvo que ver como el núcleo, lo que es la lista negra ucraniana, que ataca a voces, incluso estadounidenses e internacionales, que piensen diferente y piensan que la oposición o el pensamiento diferente debe ser eliminado. Te escuchamos con mucha atención. Adelante. Gracias, maestra Celeste. Buenas tardes a nuestro querido auditorio. Sí, hoy tuvimos una conferencia excepcional, una conferencia de prensa internacional. Para retomar solamente lo que habíamos comentado la vez pasada, efectivamente a mediados del mes de julio se publicó una lista negra que la publicó el Centro para contrarrestar la desinformación del gobierno ucraniano, señalando a personalidades de todo tipo, escritores, políticos, académicos, señalándolos como terroristas de la información, simplemente porque no están de acuerdo en la línea que se maneja en los grandes medios europeos, estadounidenses, mundiales, sobre la guerra en Ucrania, y porque estas personas señaladas están promoviendo una salida negociada a la guerra, que se establezcan los diálogos de inmediato. Entonces, hoy se presentó un informe que se llama La OTAN Global elimina a los promotores de la paz. Ese es el informe con el cual dimos pie, invitamos, y hubo periodistas europeos, estuvieron periodistas de los Estados Unidos, de Sudamérica, de Asia, y muy interesante porque fueron básicamente estadounidenses atacados también por esta lista negra, y los que estaban presentando pues eran nada menos que Richard Black, un ex coronel del ejército, combatió en muchas misiones, un patriota que además fue senador por el estado de Virginia y que fue incluso alto funcionario del Pentágono. Estuvo Scott Ritter, él es un ex inspector de armas por parte de la ONU, tuvo que investigar en Irak si había esas armas que tanto se promovieron, y él nunca encontró esas armas de destrucción masiva. Scott Ritter, un hombre conocidísimo en los sectores militares. Diane Seuss, una mujer excepcional que está compitiendo por la senaduría en Nueva York contra uno de los más consentidos senadores de Wall Street, de los bancos, que se llama Chuck Schumer. Bueno, es la primera vez que desafían de esta manera a este senador, y ella es Diane Seuss, quien en noviembre va a pelear, ser senadora en forma independiente por el estado de Nueva York. Y también estuvo Ray McGovern, un exanalista de la CIA, fundador de un grupo que se llama Veteranos en Defensa de la Cordura, veteranos de inteligencia, hombres que tienen muchas capacidades y saben lo que está realmente ocurriendo desde dentro. Ahora, lo que quiero yo señalar es, para recapitular esta gran conferencia de hoy, que va a estar disponible, porque está grabada, yo sugiero que la puedan escuchar, la participación de todos los que estuvieron en el mundo, porque lo que se está tratando de instalar es tal vez la forma de censura más grande que se haya intentado en toda la historia. Se han censurado a periodistas, se han censurado a medios por completo. Bueno, los medios rusos están prohibidos en Europa, no pueden transmitir, Sputnik y RT. Hay periodistas presos de por vida, los quieren poner por vida, como Julian Assange, perseguidos, ¿no?, como el propio Snowden. Pero ahora lo que quieren hacer es que toda aquella persona, periodista o no, todo aquel que no vaya con la narrativa que se repite en los medios, que a esas personas se le considera un terrorista de la información. Aquel que diga que se tiene que buscar la paz en un conflicto, y eso atenta contra lo que es la política bélica de la OTAN. Por eso estamos hablando de la OTAN global, no solo los países que conforman la OTAN, no, los países europeos y los Estados Unidos,
Este es un aparato internacional que están creando para silenciar a cualquier voz disidente. No solo acusar que es terrorista de la información, porque el gobierno de Ucrania, financiado por los Estados Unidos, promovido por los Estados Unidos y la OTAN, crearon este centro de desinformación para supuestamente controlar la desinformación, y ellos elaboran listas. Bueno, esa lista que elabora este centro es solamente el inicio de una persecución contra todos aquellos que consideren que están yéndose en contra de esa narrativa, y hay un segundo grupo que se conoce, o sea, ellos le llaman en ucraniano, es Mirotvorets, no sé si está bien pronunciado, pero Mirotvorets significa en ucraniano pacificadores, buscadores de la paz, así se autonombra. Bueno, Mirotvorets se encarga de llevar a cabo ejecución, matan, ¿verdad? Toman la lista que les da el centro de desinformación y entonces hacen sus ejecuciones como sicarios. Mirotvorets está acusada y se encontraron pruebas de haber sido la perpetradora del asesinato de la periodista Daria Dugina, que fue, todo el mundo lo sabe, le pusieron una bomba en su auto, y hija de un connotado filósofo, escritor ruso, cercano al presidente ruso Putin, lo hizo Mirotvorets. Incluso aparece el nombre de la periodista Dugina, días antes de que la asesinaran, aparece en la lista de Mirotvorets. Y después, cuando la asesinan, le cruzan la foto diciendo eliminada. Esto es la forma como las mafias opera, y esto es lo que están haciendo. Entonces, ¿puedo comentar algo más, Celeste, o vamos al corte? No, tenemos 2 minutos más. Adelante, maestro. Bien, yo quería retomar algo que se dijo insistentemente, que todos acordaron en la reunión, pues es que el batallón Azov, este batallón nazi, que tiene suásticas, ¿no?, que hace sus exhibiciones sin ningún pudor, ¿no?, sus banderas nazis, que se hacen tatuajes en su cuerpo, hacen sus marchas con banderas ucranianas y con antorchas en las noches, haciendo alarde a un héroe que acaban de nombrar, casi un héroe de Ucrania, que es Stepan Bandera. Stepan Bandera fue un sanguinario colaborador de Hitler, ucraniano Bandera, que ayudó a los nazis a exterminar probablemente a 100 o 150,000, no se sabe exactamente cuántos, porque eran por miles las matanzas que hacían los nazis. Bandera fue un colaborador y estuvo muchos años prohibido, o sea, puesto como tal, como un criminal, un traidor a su nación. Ahora, el partido, el batallón Azov, respaldado por el gobierno de Ucrania y financiado por los Estados Unidos, ponen a Bandera como el héroe nacional. Además, hasta le están haciendo monumentos. O sea, Occidente está glorificando a los nazis después de que los nazis fueron responsables directamente de la guerra más cruel, más grande y con más muertes de toda la historia de la humanidad. De ese tamaño es la traición y la maldad que está dentro de las agencias de inteligencia y que se está destilando entre los gobiernos occidentales. Por eso, acá habrá que ver, maestro querido, nos vamos a un corte, pero habrá que ver qué opina el pueblo norteamericano, que tuvo tantos soldados, tantos padres de familia, tanta gente que fue a luchar precisamente para erradicar esos principios de extrema derecha y que sin embargo ahora los apoya. Habrá que ver qué es lo que va a suceder. Vamos a un corte y regresamos. No tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Muchas gracias. En nombre de nuestro productor y director general, les agradecemos mucho el que estén con nosotros. Voces del Periodista en Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos, y en las frecuencias que nos retransmiten de manera diferida. Muchísimas gracias. Hablamos con el maestro Gerardo Castilleja en esta mesa en la que también forman parte el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y en la que le mandamos un cariñosísimo saludo al maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena. Vamos a regresar que nos comparta tópicos sobre esta conferencia de prensa que habla sobre esta lista negra ucraniana
que ataca a voces libres internacionales y de mismos estadounidenses, y que es un grupo propiamente fascista, nazista. Bueno, aquí están atacados y señalados personalidades que son pacifistas, que dan por la libertad de expresión, que velan por ella, que velan por el derecho a la información. Los están señalando como terroristas de la información, precisamente a quienes están a favor de esos derechos fundamentales. Así es que estos intereses que financian a estos grupos pro OTAN están en Estados Unidos, de acuerdo a lo que dijeron estos personajes que de su voz salió precisamente desde Estados Unidos. Vulneran la Carta Magna de la República de los Estados Unidos, que no se nos olvide que es una república, y han atacado la base constitucional de la primera enmienda de su Carta Magna. Así es que, queridos amigos, vamos a seguir escuchando sobre este tema fundamental al maestro Gerardo Castilleja. Adelante, Gerardo, te seguimos escuchando. Sí, maestra, pues bien, pues resulta que hace 77 años que se derrotaron a los nazis, y ahora la exhibición que hacen estos grupos neonazis en Ucrania, no solamente es el batallón Azov, existen movimientos, más batallones que abiertamente promueven ese nazismo y son criminales, han hecho cosas horrendas, no ahora, desde el golpe de Estado en el Maidán en 2014, estos nazis se exhiben. Y ahora resulta que la OTAN y los Estados Unidos no fuera nada importante. Ahora, pues esa tolerancia al nazismo revela que en el fondo lo que están tratando de hacer quizás sea que Ucrania sea un gran centro de creación de entrenamiento de terroristas internacionales, tal y como lo hicieron en Afganistán hace años, cuando crearon desde Afganistán a los líderes de Al-Qaeda, a los líderes que después de Al-Nusra y después del ejército islámico, con los cuales tenían el pretexto para poder intervenir en cualquier nación, pues porque estaban... Bueno, se corta tu voz, porque estaban, y ahí se quedó la voz del maestro Gerardo Castilleja. Ahorita voy a ver qué es lo que pasó. No sé si seguirá en la línea o se cortó por alguna razón. Pero bueno, te pido, Ceci Tapia, si puedes hacer uso del micrófono en lo que veo qué pasa con esta llamada del maestro Castilleja, por favor. Claro que sí. Claro que sí. Hemos hablado de la pandemia, cómo ha afectado no solamente la vida económica de los países y del mundo, sino también, pues vamos, los más locales en México. Y entonces resulta que se están abriendo los teatros, que hay cosas muy bonitas que ojalá tengan la oportunidad de ir, obviamente cuidándose, empezar a renovar la vida como ya empezaron las clases, etcétera, etcétera. Pero resulta que el día martes, y esto es un comentario que quiero hacer con este asunto que ha salido y que todo el país sabe y el mundo de lo que sucedió con el Teatro del Engaño de Cases Vallarta, Emanuel Esquiz, quien fue premiada por el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México, por su libro El Teatro del Engaño, Cases Vallarta, que en algún momento quisieron decir que le habían pagado a ella, una escritora danesa, por este libro, cosa que no es así. Pues el día martes va a volver a presentarlo, y esto es importante decir, ojalá pudieran acompañarla, o pudiéramos acompañarla, no solamente porque es una historia terrible, sino también porque, pues al final del día, el martes 13 de septiembre, 19 horas, en la terraza del cine Tonalá, que ahí se presentan muchos libros, no solamente porque haya obtenido este premio nacional de periodismo, sino que pueda, o que pues, se pueda dar cuenta que desde ese momento en que el club leyó el libro, que los maestros quienes hacen todo el certamen, se dieron cuenta de que era verdad, ese libro fue premiado, aún así muy criticado. Ojalá se le dé apoyo al autor Emanuel Esquiz, quien en México ha hecho ese periodismo de investigación independiente. Pues este libro de investigación tan terrible estarán Emanuel Esquiz, Laura Barranco y Alejandro Cortés Vallarta, quien fue
también víctima de este mismo montaje de la familia Garza. Y bueno, pues ahí ojalá podamos ver. Esto es un pequeño comercial. Claro que sí, y un abrazo a Emanuel Estil, que precisamente participó en el certamen y obtuvo premio después de que, como bien lo dice, se investigó sobre esto. Recuperamos, al parecer, ahorita el audio del maestro, adelante, el maestro Gerardo Castilleja. A ver si entra tu voz, por favor. Adelante. Sí, se escucha. Sí, gracias, maestra. Decía yo que hace 77 años que se derrotó a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y resulta que ahora pues se pueden pasear estos grupos nazis enfrente del mundo, y la OTAN simplemente está tolerando, no le da importancia, porque decía yo que muy probablemente se está tratando de crear en Ucrania un centro internacional de terrorismo. Hay que recordar que en Afganistán hace años se creó un centro de terrorismo, y de ahí salieron los diferentes milicias para el ejército, para Al Qaeda, y luego el ejército islámico, creado por Occidente, y eso les da la justificación de poder intervenir en las naciones que ellos consideren, que la OTAN y que los Estados Unidos intervengan, porque van a combatir el terrorismo que previamente fue diseminado. Entonces, este caso concreto de que en Ucrania se quiere formar esto, recibe una fuerte oposición. Hay muchas fuerzas que hoy demostraron que van a trabajar juntos en exhibir cómo esta operación terrorista se tiene que desmontar, porque está abiertamente financiada, y eso existe la documentación, directamente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por el gobierno británico y por la OTAN. Así que creo yo que para englobar todo lo que fue la reunión de hoy, se presentó los aspectos fundamentales de por qué las naciones tienen que actuar en contra de esta operación terrorista. Tuvimos el caso de Cristina, parte de un sicario que está tatuado con los tatuajes de Azov, y que van a atentar probablemente contra cualquier voz, sea un presidente, periodista o ciudadano, que no vaya con su narrativa, lo van a atentar contra él. Así que hay que tener los radares muy bien encendidos de las operaciones de esos grupos. Bueno, y además cómo se disemina el odio, cómo se promueve así la violencia, ¿no? Entonces esto es importantísimo, queridos amigos, hacer lo que nos toca de una mejor manera. Yo le pediría al doctor Rodolfo Ondarza Rovira que despida el programa. Adelante, doctor. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Adelante, doctor. Un poema de Martin Müller, un alemán luterano, de pastor, que dijo: primero vinieron por los socialistas y no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Excelente. Gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, maestro Gerardo Castillejos, Ceci Tapia, @Solidaridad Milton, querida. A todos ustedes, amigos,